David. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este Café Esperanza sobre América Latina en las calles. Mi nombre es David Flores, abogado, defensor de derechos humanos. Este Café Esperanza lo hacemos con Víctor Gaviria hace ya 2 años, pero hay personas a las que siempre me gusta agradecer porque ya son parte también de nuestro equipo. Por supuesto, Andrea, Marión, Sebastián, Patricia y demás que nos acompañan siempre en este café. Agradecer también al Café Sama, un café muy chévere en el Parkway donde lo hacemos siempre, que se presta para estos espacios de discusión política, para dialogar, para debatir en esta tertulia, por así decirlo, llamada Café Esperanza. No podemos comenzar esta tertulia sin rechazar enfáticamente la oleada de asesinatos que se viene presentando en el país. Vemos con mucho dolor, con mucha rabia, con mucha indignación el asesinato el día de ayer de una gobernadora indígena, de varios integrantes de la Guardia Indígena del Cauca, un hecho que sigue siendo repetitivo lastimosamente. También el asesinato de excombatientes, hombres y mujeres en proceso de reincorporación de la anterior guerrilla de las FARC. En este fin de semana en esta semana ya han sido 3, en total ya van en 168, una cifra pues absolutamente pasmosa que requiere nuestro rechazo, no solamente en las redes sociales, no solo en este espacio, sino creo que también en la movilización y en la indignación ciudadana. Bien, entrando digamos en materia de lo que nos convoca hoy, hemos visto cómo en América Latina están ocurriendo diferentes fenómenos que convocan nuestra atención. Por supuesto sabemos y entendemos que lo que sucede en el continente afecta a Colombia, tiene implicaciones directas en nuestra realidad política. Habría que preguntarse o indagar hasta qué punto, digamos, esos niveles de influencia, qué tan fuertes son, porque evidentemente pues no es lo mismo lo que sucede en un país que es estrictamente de frontera, no es lo mismo lo que sucede en un país que no lo es. Y bueno, pero para eso tenemos invitados e invitadas de lujo. Como siempre nos preciamos en este Café Esperanza. Contamos con la presencia de Víctor de Correa Lugo. Él no lo dice mucho, pero realmente es médico de la Universidad Nacional, pero es periodista, digamos, también independiente. Es analista político, o por lo menos para mí lo es, y se ha dedicado también a trabajar mucho en temas internacionales. Lo conocemos porque ha viajado mucho al Medio Oriente, porque ha hecho, digamos, un cubrimiento importante en estos temas. También América Latina ha jugado, por supuesto, con los temas de paz. Tenemos por primera vez en este Café Esperanza a Laura Gil. Nos complace mucho tenerla aquí. Ella es filósofa, analista internacional, ha, digamos, escrito en diferentes medios de comunicación, entre ellos una columna en el periódico El Tiempo. Está actualmente promoviendo un portal que invitamos a visitar, que se llama La Línea del Medio, y por supuesto, digamos, es una persona que siempre está opinando sobre la realidad política del país, sobre la construcción de paz y por supuesto sobre el tema internacional. Nos acompaña Claudia de la Rosa. Ella es magíster en educación de la Universidad Católica de Chile. La hemos invitado, entre otras cosas, porque hasta hace muy poco vivía en Chile, es colombo-chilena, digamos, conoce un poco de forma directa lo que está sucediendo en Chile, así que a ella le haremos sobre todo preguntas alrededor del caso Chile. Entonces entramos en materia. Como quienes usualmente nos ven, quienes han participado, saben que funcionamos con 3 preguntas o 3 reflexiones generales, y la idea también que quienes están presentes puedan preguntar, intervenir, lo mismo quienes están siguiendo la transmisión a partir del Facebook Live. Entonces la primera pregunta para los 3, comenzamos en este orden, es ¿cuáles son como qué está pasando? Empecemos por ahí. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los elementos en común? ¿Cuáles son los elementos de diferente de lo que está sucediendo? ¿Cuáles son como los actores políticos, sociales, protagónicos de lo que está pasando? ¿En qué contexto en particular? Hemos visto unas movilizaciones gigantes en Ecuador en rechazo a lo que el movimiento social ecuatoriano denominó el paquetazo, producto de un acuerdo al que llega Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas implicaba reducir el déficit fiscal al 5%,
Lenín Moreno opta por quitar el subsidio a la gasolina y tomar otras medidas que provocaron una movilización importante. Está el caso también chileno, se ha conocido y ha trascendido que quizás la chispa que genera esta movilización como punto que está arriba es el aumento del precio del metro de Santiago de 30 pesos, pero pues ahí obviamente haremos todos los análisis, el papel del movimiento juvenil, estudiantil y bueno, en general lo que estamos viendo hoy, una importante movilización en Chile que está hoy, digamos, planteando un cambio del modelo, pues, así lo vemos nosotros y nosotras quienes organizamos este café, pero pues la idea es escuchar la opinión de ustedes. También esto se ha cubierto menos en Colombia, se ha cubierto menos en nuestros medios de comunicación y es lo que está sucediendo en Haití. Entonces, hay unas movilizaciones también importantes, significativas, nos parece también relevante hablar sobre ellas. Entonces, usualmente nos parece que hay unos análisis muy vacíos en los medios de comunicación, o por lo menos en la mayoría de ellos. No se identifica claramente como cuáles son las coincidencias, cuáles son las diferencias y bueno, queremos escucharlos un poco a ustedes sobre eso. Entonces, Víctor, comenzamos contigo. 8 minutos. Ya él hizo el resumen, buenas noches. Creo que puedo decir pocas cosas. Lo primero sí es la naturaleza de los paquetes económicos, pero digamos que tiene que ver con las condiciones estructurales de vida y los cambios que se dan de manera abrupta. Un ejemplo es las revueltas del hambre en el 77 en Egipto, que fue una gran respuesta. Todos recordamos el Caracazo en el 89, que también es una respuesta en la misma medida, y las medidas económicas que uno observa en Ecuador, en Chile, pues fundamentalmente obedecen a una forma de entender la relación entre el Estado y la sociedad. Acordémonos que en los 80, primero en los 70, Chile es el gran experimento donde el señor Friedrich Hayek y el señor Friedman personalmente asesoran a Pinochet, van hasta Chile y montan todo el paquete neoliberal. La reforma pensional de 1981 se entiende hoy, la reforma a la salud de 1985 en Chile se entiende hoy, y una serie de medidas privatizadoras que terminan, digamos, por darse. Ya lo insinuaba David de alguna manera, la consigna de no son 30 pesos sino son 30 años, tiene que ver con que el modelo económico se mantiene. En el caso ecuatoriano hay un debate grande y es el debate relacionado con la necesidad o no de esas reformas. Uno oye al expresidente Correa, lo que plantea es que no había necesidad de hacer ese tipo de cosas, pero lo cierto es que hay una similitud en el modelo y las grandes críticas de los cambios que un país que no hemos mencionado, que es Argentina. Hablando con amigos argentinos en estos días, me contaban lo de las situaciones, el desempleo más alto, la inflación más alta en los últimos 14 años, gente que el salario ya no está llegando a fin de mes. En septiembre hice una serie de manifestaciones que era para pedir un plan de emergencia, para declarar una emergencia alimentaria, y hay una serie de medidas, digamos, que no se expresan con la magnitud que se ve en Chile o que se ve en Ecuador, pero que se están viendo también en Argentina. ¿Qué tienen en común? Pues aplicar unos modelos que obedecen a lo que hemos llamado una política neoliberal. Esa política neoliberal además es hasta engañosa en el nombre, porque realmente no es que el Estado deje de funcionar, que digamos es como la teoría de que el Estado entregue eso al mercado. No, es que el Estado sigue existiendo, pero al servicio del mercado, que es otra cosa. Entonces, por ejemplo, en Colombia el Ministerio de Salud renuncia a ser el ente rector de la política social en salud y crea el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que es sentar las EPS para que ellas tomen las decisiones. Entonces, digamos, porque siempre decimos que queremos más Estado, y realmente el Estado está ahí, lo que pasa es que cumple una función como de otra manera. Eso es como un elemento a tener en cuenta que yo creo que es fundamental. Y en la medida en que eso va apretando, va generando unas crisis. Hablaba yo hace algunos meses con un dirigente de la oposición venezolana, un empresario, y discutíamos cosas del pasado, y él decía, efectivamente, nosotros nunca nos dimos cuenta de lo que fue el Caracazo. Y entonces uno se pregunta hasta qué punto Piñera tuvo o no los elementos para leer eso, o el caso haitiano o el caso colombiano, y si toman o no decisiones. Pasa como con las elecciones del domingo, uno dice, no, pues ahora el gobierno debería, sí, pero el que deba cambiar no quiere decir que vaya a cambiar. Entonces uno dice, ante una cantidad de protestas sociales, ¿qué tanto aguanta? Yo creo que a diferencia de voy a hacer aquí un revoltijo de cosas, pero a diferencia de las revueltas árabes,
en América Latina hay unas elecciones. Porque eso es otra cosa que también se ha dicho, ¿no? O sea, algunos La analistas han dicho la primavera latinoamericana. Yo creo que no. Primero porque no digo primavera árabe, porque me parece además que eso es quitarle a la originalidad y colocarlo en la matriz de la primavera de los pueblos del siglo XIX en Europa. Y en el caso nuestro hay unas válvulas de escape que son las cosas electorales, y eso hace que haya un recambio, por lo menos de nombres en la política, lo que no se daba en el mundo árabe. Entonces, por tanto, y además que otra cosa, finalmente los países nuestros son países plurinacionales, mientras que el mundo árabe es una nación compuesta de países. Entonces hay unos problemas, digamos, de lógica que no puede uno creer que un efecto dominó se daría de la misma condición. La segunda cosa que quiero mencionar es que no se está peleando por el marxismo ni por el socialismo del siglo XXI, luego vamos a ese tema, sino por más Estado social de derecho. Es decir, uno ve las reivindicaciones y lo que la gente está pidiendo es la pelea entre Keynes, o Keynes, como le decimos en América Latina, y Hayek. Ese es el debate. Pero ahí Marx no participa. Entonces, creer que son las masas obreras y proletarias que quiere, eso es carreta. Entonces, yo creo que también hay un triunfalismo latinoamericano cuando la mayoría, quien está detrás no es la izquierda, es fundamentalmente clase media. Y el tercer elemento que quiero plantear, me dices cuando lleguen los 8 minutos para no ser grosero con las personas con tertulias, y es el sujeto político. El sujeto político no son las masas obreras y campesinas, claro, uno diría los obreros portuarios en Chile están jugando un papel importante, los maestros en la Argentina, desde raperos hasta religiosos están invitando a las marchas en Haití, por supuesto el movimiento indígena en Ecuador, pero más allá de eso hay una miriada de actores donde lo que más han destacado algunas personas que han hecho observación directa es, primero, la masiva participación de mujeres comparados con marchas de décadas anteriores, y la segunda, el eje juvenil, ¿no? Sobre todo son los jóvenes articulados alrededor del movimiento estudiantil, que es lo que se ve aquí en Chile, en Argentina, en Ecuador y en varios lados. Una pregunta que te voy a hacer a ti, les voy a hacer. ¿Qué tan articulados están los partidos políticos de todo el espectro ideológico? Yo creo que no. Yo creo que hay un gran oportunismo. Por ejemplo, Correa es una declaración, independientemente de que pensemos si Correa sea bueno o malo, ese no es el debate, él trata de apropiarse de un espectro, pero también hubo gente que gritaba ni Moreno ni Correa en las marchas del Ecuador. Y ha habido como un rechazo a que se apropien, y eso sí, en eso sí se parece a las revueltas árabes, a que se apropien partidos políticos. Las marchas ahorita mismo que están pasando en Líbano e Irak tienen esa misma característica, es que no queremos partidos políticos que se apropien la dinámica. Otro elemento central es el papel de las fuerzas militares. O sea, uno ve la represión de las fuerzas militares de Ecuador, de Chile, de Colombia, y la pregunta es, ¿por qué vamos a creer que las fuerzas militares de Venezuela, por decir algo, son esencialmente diferentes del chavismo cuando gobernaba Copey Adeco? Es que no ha habido una reforma sustancial. Las fuerzas militares de América Latina siguen en general funcionando bajo un patrón de la Guerra Fría. Entonces, por eso los carabineros chilenos se van a portar como lo que son, man de Bachelet o man de Piñera, y en Ecuador man de Correa o man de Moreno, se van a portar como tal. Entonces, parte de los retos tiene que ver con la consolidación de una nueva doctrina militar. En el caso colombiano, por ejemplo, el asesinato de Díaz Torres, el asesinato de Flower Trompetero, hombre, eso demuestra claramente que hay un problema de que la doctrina militar sigue siendo, no son casos aislados. Entonces no podemos esperar que porque ganó la izquierda, o entre comillas izquierda, en tal país de América Latina, entonces ya las instituciones mágicamente van a plantearse. Y lo otro es la respuesta, bueno, la teoría conspirativa, ahora vamos a hablar de ella, pero es la respuesta de las élites. Uno sí ve que las élites van aprendiendo a responder, entonces algunas cosas son muy simbólicas. Yo no sé qué tan importante sea eso. El Partido Comunista Chileno dice que eso es un cosmético, cambiar unos ministros, pero no hay un compromiso con las políticas. Aquí también se podría hacer, ¿no? Cambiar al ministro de Defensa, pero no tocar la política. O en Haití la gente está pidiendo el cambio del gobierno, o en Ecuador que caiga Lenin, pero el problema central creo que no tiene que ver con esa visión que hace parte de la mentalidad nuestra, muy de caudillismos en América Latina, en que si colocamos a una persona que tiene un perfil determinado se van a producir cambios, sino que el debate tiene que ser de políticas y de modelos. Y por supuesto ahí saltaríamos a otro debate, y es el último punto mío, creo que alcanzo a mencionarlo, y es el problema de cómo queremos meter en un solo saco todas las revueltas. Entonces yo veo similitudes entre esto que está pasando en Líbano, en Irak y en París. Pero, por ejemplo, las protestas de Bolivia por la cosa electoral tienen otra naturaleza, las de España
por el nacionalismo español, eso es otro debate catalán, y las de Hong Kong tienen otra naturaleza. Entonces, hay un afán también como de inventarse en los medios que hay eso, la primavera latinoamericana, que yo creo que la cosa está muy piche, con un último ahora sí elemento, con perdón, y me emocioné. 20 segundos. Y es que las marchas per se no son necesariamente garantía de triunfo, y eso demostraron las primaveras árabes y demostró las grandes marchas donde millones salimos en Europa en el 2003 contra la guerra de Irak, y eso no evitó la guerra de Irak. Entonces también hay que sopesar que eso no resuelve todo. Perdón. Gracias, Víctor. Laura, un poco la misma pregunta. ¿Qué elementos comunes identificas? ¿Qué elementos diferenciadores hay? Quisiera preguntarte sobre algo a ti cuando abordes el caso chileno, y es, ¿hay alguna conexión, hay alguna herencia de la dictadura allí, digamos? ¿Hay algo en eso o es algo totalmente diferente? ¿Está relacionado? Bueno, yo, digamos, voy a partir, voy a dar una lectura muy similar a la de Víctor en este sentido. Arranquemos con Chile y Ecuador. Es evidente que Chile y Ecuador lo que comparten es dos elementos que creo que hemos visto en muchas marchas, que son, uno, causadas en contra de las políticas de austeridad del Fondo Monetario. En la mayoría de las marchas de América Latina, lo que siempre estaba atrás el Fondo Monetario, y eso viene así desde los años 70. Y dos, el estado de emergencia que ambos estados, o sea, que ambos gobiernos declaran, que es lo que planteaba Víctor, la respuesta de fuerza. Entonces, eso es obvio la similitud. ¿En qué veo cosas diferentes y en donde podemos empezar a bajar el análisis? En Ecuador, muy rápidamente se llega al diálogo. O sea, en Ecuador pasa lo que pasa siempre, de las regiones al centro. Grupos indígenas empiezan a marchar como lo han venido haciendo desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Entonces aquí vienen tres diferencias fundamentales. Ecuador es de las regiones al centro, mientras Chile es del centro a las regiones, porque explota todo en Santiago. Entonces, dos, el papel de los grupos indígenas. O sea, en las protestas en Ecuador tienen una clara identidad, arrancan siempre en general o se potencian a través del movimiento indígena, que es posiblemente el movimiento indígena nacional más organizado y más transnacionalizado de la región. Más que el de Bolivia. Yo digo, si tuviera los orígenes de la transnacionalización de los movimientos indígenas en Latinoamérica, el ecuatoriano marcó mucho la pauta para los demás. Entonces, ahí ven una clara identidad. Mientras tanto que en el de Chile, ahora vamos a hablar un poco del papel de la clase media emergente, que es el que realmente empieza a tener un papel en todas estas manifestaciones. Pero, digamos, en las protestas ecuatorianas en general hay una identidad muy, muy fuerte que arrastra a las demás. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Lenin enseguida llama al diálogo, se crea un espacio de diálogo donde aparte identifica voceros nacionales. Yo ahora, pues, tú nos contarás, pero yo en Chile desde acá ni se creó el espacio nacional rápidamente, pero no está claro con quién hay que hablar tampoco. Y ahora hablamos un poco del tema de los partidos políticos. Entonces, Michael Reed, que es este corresponsal que conoce tanto a América Latina, sacó un libro sobre el continente abandonado, y habla un poco de las protestas que arrancan en la segunda década del siglo XXI, porque la primera 10 años fueron relativamente tranquilos, en tanto el crecimiento era un crecimiento sostenido. Entonces él dice que hay tres factores fundamentales. Uno es la emergencia de la clase media. Dos, el clientelismo y la corrupción que permanecen. Y tres, la conexión con los movimientos globales. Es decir, acá, o sea, el movimiento Occupy aparece y desaparece. Entonces, digamos, hay unas protestas globales de movimientos que no se han podido sostener en el tiempo, pero que aparecen y desaparecen cuando hay detonadores. Entonces él plantea estos tres elementos. ¿Qué se puede plantear, digamos, creo yo, para la reflexión? Y creo que es lo siguiente que dejo para la discusión. Es evidente que hay una clase media emergente en la región.
que se ha sacado de la pobreza millones y millones y millones de personas. Lula sacó a millones de brasileños de la pobreza. Pero esa clase media emergente sigue siendo una clase muy frágil con esta situación. Es que surge la clase media, pero el poder político lo siguen ostentando otros. Entonces, hay poder adquisitivo mayor, siguen siendo vulnerables, cualquier choque las puede llevar a la pobreza otra vez, pero el poder político lo siguen teniendo otros. Entonces hay una aspiración de seguir creciendo económicamente, pero sobre todo de poder hacerse sentir políticamente. Ahora, y ahí mucho se ha dicho, bueno, que particularmente en el caso chileno, ha habido un crecimiento económico, reducción de la pobreza, pero no de la desigualdad. Por el contrario, vemos que en muchos países de América Por Latina eso lo aumenta la planteo. desigualdad. Mucha gente dice, no, es que la estrella, pero como hay tanta desigualdad, a la gente no le importa estar mejor si ve que la brecha se sigue, agrandando. Yo hoy en día, por lo que he leído y por lo que he visto, no tengo claro que esa sea la explicación. Pero sí creo que hay una frustración muy, muy grande de esta clase media de seguir viendo un clientelismo, clásico. Entonces, lo que me parece a mí es que estamos viendo una transformación de los movimientos sociales. Cuando Víctor les planteaba, estos no son los movimientos sociales clásicos que nosotros conocemos, o sea, que la generación de Víctor y la mía conocimos, que citaban una marcha. Esto es otra cosa. ¿Qué es un movimiento social? Es la construcción de una identidad colectiva por fuera de la política institucional para la acción individual y colectiva, ¿no? Entonces, esta gente es otro tipo de gente. No son los movimientos clásicos, son movimientos de una clase media que hace un llamado a los jóvenes universitarios, que hace un llamado a las mujeres, que hace un llamado a los estudiantes. O sea, jóvenes, estudiantes, mujeres es una característica muy, muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que no hay hay una falta de coordinación sin liderazgos de transición. Entonces, estos movimientos aparecen y desaparecen. Y lo importante acá, cuando yo les decía, pues, cuando tú me planteabas esto, por ejemplo, la desigualdad, ¿no? Es que el problema no es que hayan salido de la pobreza, el problema es que la brecha sigue siendo más grande. Es que aquí no se está protestando solamente contra gobiernos de derecha y neoliberales. Una de las protestas más grandes que ha visto Latinoamérica fue 2013, el pase libre de Brasil. Y la protesta fue contra Dilma Rousseff por el reclamo por el costo del tiquete del servicio público de transporte. Y fue contra Dilma Rousseff. No estamos hablando aquí nomás de escenarios en contra de gobiernos de derecha como podrían ser el de Lenín Moreno y Sebastián Piñera. Y el de Macri. Entonces estamos, Y el de Macri. ¿Y el de qué? El de Macri. Entonces estamos en otro escenario, o sea, acá está pasando otra cosa, con el agravante en que en 2015 las marchas en Brasil fueron 2013 y en el 2015 se dan las grandes protestas Yo Soy 132. ¿Ustedes se acuerdan? Contra Peña Nieto en México. En México, 131 estudiantes que medio se le revelan a Peña Nieto en la universidad, no me acuerdo en qué universidad, y después sale. Exacto. Entonces sale usando las tecnologías, se arma el movimiento hashtag Yo Soy 132, que sale a la calle, o sea, del espacio virtual sale a la calle. Entonces, el escenario creo que es un escenario que está cambiando, que no podemos asumir solamente que es
movimientos alineados con la izquierda que protestan solamente contra la derecha, porque me parece que Brasil es un caso muy, muy importante para analizar. Y les doy solo este dato antes de dar la palabra a mi compañera. En el 2015, el Latino Barómetro dio que solo 37% de los latinoamericanos estaban conformes, satisfechos con lo que les había traído la democracia. 37%, con las cifras más bajas en los 19 más o menos para Brasil y México, que acababan de pasar por las protestas estas. Pero lo grave no es que la gente diga, no, yo quiero volver a una dictadura. No, o sea, la mitad de la gente, que no es mucho, igual sigue creyendo que, que la democracia es el mejor régimen político. Pero que la mitad. 56% en el 2015, que es 56% nomás, que sigue siendo muy bajo. O sea, de todos los continentes en el mundo, en el 2015, las Américas eran los que menos creían en la democracia. Pero el problema sigue siendo es que no creen en lo que les trae nadie. No es solamente los gobiernos de derecha, es lo que es una protesta contra un fenómeno estructural que no pasa solamente por el avance económico de las personas. O sea, ahí hay reclamos que todavía no hemos entendido, que van más allá de los temas económicos. Y yo no sé si dejo ahí después. Sí. Bueno, la misma pregunta, pero en el caso tuyo nos toca aprovechar que has estado allí, que has estado viviendo estos años en Chile. ¿Cuáles son los actores? ¿Qué crees que es lo que está pasando? ¿Cuáles son esas medidas que han venido aumentando ese descontento? Buenas noches. Yo la verdad es que quiero hacer como un antecedente importante. Quiero como hacer una historia rapidita de lo que yo conozco de Chile, y ahí evidentemente toca hablar sobre el antes y el después de la dictadura. Tenemos que hasta 1973 la Unión Popular era los últimos 3 años, los 2 años de Salvador Allende, trabajó muy fuerte con las políticas del Estado, era un Estado benefactor. Bueno, desde antes, por lo menos en educación, había ya un Estado docente. Es como ese Estado que provee muchas cosas a la población. De hecho, la universidad era pública, gratuita, sí, todo esto. Y llega la dictadura en el 73 y el Estado totalmente se debilita. Empieza el neoliberalismo, como lo decía Víctor, y esto es como el laboratorio, se hace efecto mucho en Chile. Entonces ahí es importante como mencionar eso, porque ya esos 17 años de dictadura, además de que ya hay un Estado debilitado, hay una fuerte represión, y en educación obviamente el Estado se debilita, el Estado docente se debilita. Entonces empiezan a aparecer otras cosas asociadas al neoliberalismo, por ejemplo, los sistemas de medición. En Chile hay un sistema de medición que se llama CIMSE, que es algo parecido aquí como el ICFES, algo así, pero este CIMSE se realiza en diferentes niveles de la educación básica y media. Y aquí empieza también un problema importante. Como las pruebas saber, ¿no? Sí, las pruebas tercero, saber. noveno. Claro, esto se hace como en cuarto, sexto, octavo, segundo medio. Y aquí empieza algo importante, y es que el sistema se segrega, el sistema educativo se segrega muy fuerte, y aparecen entonces las escuelas que obtienen buenos resultados en estas pruebas, son buenas escuelas, y las que no empiezan a ser discriminadas, empiezan a también tener la agencia de calidad siempre como haciendo el seguimiento con posibilidad de cierre. Y aquí entonces empiezan a ver ya una primera diferencia importante, y es que los que tienen menos recursos, las poblaciones más vulnerables, están en estas escuelas que obtienen bajos resultados. Aquí también es importante mencionar que, bueno, durante ya como la dictadura, ya en democracia, empieza
o perdón, antes de la dictadura, las universidades entonces ya no son gratuitas. Y la clase media que hablamos empieza entonces a tener la posibilidad de acceder a las universidades. Y obviamente también hay una proliferación de universidades privadas de todo tipo, y que empieza otro punto importante, a endeudarse las personas. Los estudiantes se endeudan y se endeudan bastante. Antes aparecía el Fondo Solidario, ahora se llama CAE, el crédito con aval del Estado. Entonces aquí también hay otra importante, como el ICETEX, pero yo diría que... Como el UPAC. Como el UPAC. Sí, como el UPAC puede ser. Sí, porque los intereses son sobre intereses. Son muy altos, entonces son... Pero ahorita vamos a dar la posibilidad para que haya complementos, aportes. Eso, Pero muchas yo gracias. estoy intentando como aquí hacer como para que digamos que ¿por qué estalla esto? Porque esto no estalla por los 30 pesos como decía, sino que en un cartel que siempre aparece es por los 30 años de abuso, y aquí ya tenemos entonces segregación en la educación, tenemos endeudamiento de los estudiantes. Hoy hablaba con unas amigas de Chile y me decían unas cuotas, podemos estar pagando 360 cuotas para pagar tu crédito del estudio. Eso es como pagar un apartamento. 360 cuotas puede ser de más bajo valor, pero es mucho. Entonces ahí hay claro, altísimo. Esos son como 30 años. Entonces ahí tenemos una importante como cosa para analizar. Y otra cosa que yo también quería analizar es que cuando ya empieza entonces la democracia, empiezan a aparecer una serie de políticas enfatizadas, como en educación estoy hablando, a mejorar a mejorar la calidad, pero esto no cambia el sistema. Entonces empiezan a haber movimientos estudiantiles exigiendo cambios, y hay antecedentes importantes. Por ejemplo, en el 2006 aparece la movilización de los pingüinos, no sé si lo recuerdan, importante. Aquí estaba, los estudiantes de educación media son los que lideran esa protesta. Luego en el 2011 aparece la movilización estudiantil a cargo de los estudiantes de universidades exigiendo una educación de calidad y gratuita. En el 2016 Ahí está un fenómeno muy interesante, y es que varios de los protagonistas, hombres y mujeres de ese movimiento, saltan a la política, digamos. Exacto, de ahí salen Boris, Camila Vallejo, Carol Cariola. Exactamente. En el 2000, y aparecen otros movimientos. Por ejemplo, en el 2016 un movimiento fuerte que se llama No Más AFP, que son las ¿Qué son las AFP? Pensiones. las pensiones, los fondos solidarios de pensión. Entonces ahí, y ese movimiento lo está haciendo la El ciudadanía. hermano de Piñera es uno de los grandes. Entonces hay movimientos que están ahí. Entonces esto no es de la noche a la mañana. En el 2018, el año pasado, se lideró también el movimiento estudiantil con apoyo de grupos feministas. Hay una movilización fuerte desde lo de educación, y claro, esto toca después a la ciudadanía, empezando a exigir otras cosas, además de la educación, salud, pensiones, y lo que ahora se está exigiendo es la constituyente. Es una nueva constitución, porque esta constitución desde el 80 es una herencia de la dictadura. Entonces eso es como un poco como la historia, así como rapidita, lo que puedo yo contarles. Bueno, otro elemento que ha salido mucho en la discusión, y es, digamos, hemos encontrado por un lado un discurso que se reproduce mucho en Colombia. Lo ha planteado la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, lo ha planteado el canciller Holmes Trujillo, y se ha repetido en algunos analistas y opinadores de los medios de comunicación, y es que estamos asistiendo a un plan internacional, ¿cierto? Particularmente desde Venezuela, desde el castrochavismo, que inclusive participa en las protestas en Colombia, Ecuador, en Chile, ¿cierto? Inclusive el canciller Almagro saca un comunicado un poco en esos términos, y pues habría que decir también que en el caso de Venezuela, Diosdado pues también ha alimentado la cosa, digamos, ha hecho varias declaraciones en ese sentido.
pero también encontramos, digamos, el papel de otros actores internacionales. Laura hablaba claramente del papel del Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Y un poco la pregunta es, digamos, ¿qué tanto de esto realmente puede explicarse a partir de ese tipo de injerencias internacionales? ¿Es cierto que está Venezuela detrás de esto? ¿No es cierto? ¿Qué papel está jugando la OEA? Por ejemplo, uno ve que es muy dura con Venezuela, pero no es lo mismo con lo que pasa con los abusos por parte de las fuerzas militares en otros países. Entonces es un poco como frente a los actores internacionales, ¿cierto? O sea, ¿qué papel está jugando la OEA? ¿Qué papel está jugando un poco, digamos, los medios de comunicación? ¿Y qué tan ciertas son estas matrices de la posibilidad o no de los actores que están jugando allí? Entonces yo, digamos, cambio un poco el orden, comenzaríamos ahorita un poco por Laura y vamos así, con tú y después. Bueno, yo empezaría diciendo que, digamos, yo no tengo la menor duda que el proyecto chavista en su incepción era un proyecto con vocación internacional, o sea, que era un proyecto para propagarse en América Latina, pero el tema es que hoy en día ese proyecto no está en condiciones de tener impacto práctico sobre el terreno en el resto de los países. O sea, la vocación internacionalizante de ese proyecto, que consistía en atraer aliados en un bloque de izquierda para contraponerse a las derechas del continente, que se refleja, o sea, Estados Unidos y las derechas, representadas más que nada por Colombia, era el proyecto del ALBA, las ayudas, la entrega de petróleo a las islas del Caribe, de ayudas. Entonces, obviamente era un proyecto internacional con vocación de expandirse en la región, pero obviamente no está en condiciones de hacer eso hoy en día. Entonces, ¿qué es lo grave de la lectura de las brisas bolivarianas? Es que uno, no hay ninguna evidencia que pueda demostrar que detrás de estas protestas está Caracas. Obviamente que Caracas con esas que le quiere sacar ventaja, obviamente, o sea, bobos serían en su lógica, digo yo, si intentaran sacarle la ventaja. O sea, acá hay un malestar de fondo que yo pienso que cuando yo digo, bueno, estos fenómenos aparecen y desaparecen, es verdad que aparecen y desaparecen, porque cuando, por ejemplo, tú hablas de las marchas que lideraba Camila, bueno, se calmó la cosa, bueno, volvió a explotar. Esto no quiere decir que el malestar desapareció. Hay un politólogo argentino que dice, esta es la era de la rabia. O sea, esto está para quedarse, esto lo calmamos un rato y dentro de un tiempo... Que todo arda. Entonces hay dos opciones, o manifestarse en la calle o manifestarse en las urnas. Yo pensaba ahora en las elecciones del domingo, y en yo la decía, calle y la represión. ojalá nos manifestemos en las urnas, que es la manera más sencilla de manifestarse, más práctica. Porque no era el caso aquí en Colombia. Mira, pero esperemos, ahorita va a haber para preguntas, intervenciones. Bueno, Pero entonces, el problema es que cuando pasa, entonces olvidamos todo. yo no me olvido. Pero entonces, digamos, Puedes anotar. lo que quería agregar es que, digamos, de esto que más o menos me parece evidente, es que la OEA está jugando, en mi opinión, un papel nefasto al afirmar cosas que no sabe. O sea, no hay evidencia alguna. O sea, yo no tendría problema si la OEA produjera la evidencia en decir, este proyecto político está detrás de algo. Pero es que no está la evidencia. Entonces la OEA no puede salir a afirmar lo que no sabe. Y creo que el papel de Almagro es un papel en el que se está arrinconando para volver a la OEA completamente irrelevante, porque está perdiendo toda capacidad de interlocución con los unos y con los otros, porque aquí los gobiernos moderados, que también son opositores a Maduro, tampoco, ya también están un poco agobiados por esta presión de Almagro y Carlos Gómez Trujillo. Es decir, entre ellos dos están reventando el Grupo de Lima
porque ni Perú, ni Chile, ni incluso Argentina, antes de las elecciones, estaban dispuestos a ir tan lejos como están dispuestos a ir Colombia y la OEA. Y lo de Almagro, solo quiero dejar una anotación más, es que el Almagro, en vistas a su reelección, viaja a Nicaragua y viaja a Bolivia. En Bolivia le dice a Evo que qué bueno que se vuelva a presentar, que vuelva a presentar su reelección. Y lo repito porque ustedes saben que Colombia acaba de presentar, tratando de oponerse a Evo Morales, la opinión consultiva, le pide una opinión consultiva a la Corte Interamericana para que le diga si la reelección presidencial es un derecho humano bajo la Convención. Entonces, Almagro va y le dice a Evo, listo, chévere que usted se presente otra vez, pero aparte va a Nicaragua y tendrían que ver los titulares. Y estos son titulares que hay que recordar. Se reúne con Ortega y dice, es que la diferencia entre Ortega y Maduro es la siguiente: Ortega gobierna y Maduro reprime. Entonces uno queda perdido. Estando en Chile, digamos, ¿cómo ves que buena parte de estas políticas que nos estaban explicando, qué papel tienen, digamos, los actores internacionales? Pues ahí como yo coincido con Laura cuando dice que pensar que hay un Venezuela detrás de esto, no es como... Es como deslegitimizar también todo lo que está haciendo la ciudadanía, ese despertar de la sociedad civil, porque sí, puede ser que algo estalló, el movimiento, yo creo que estando los 7, 8 años en Chile que viví, el movimiento estudiantil mueve muchas fuerzas y empezaron a evadir, porque esto apareció con una semana de evasión al metro y ahí la gente se empezó a sumar. Y aquí no solamente está entonces el estudiante, sino está el profesor que también exige un mejor salario, está la persona que no ha podido ir a trabajar en toda esta semana, pero se va a movilizar porque es que el sueldo mínimo no le alcanza. Entonces, esto es como pensar en que el poder de la sociedad se está movilizando. Ahora, lo que yo escucho también y me lo comparten como muchos allegados en Chile es que también cuestionan qué está pasando, porque hay por ejemplo saqueos que no se explican, entonces o incendios, pero ¿por qué se incendió un 11º piso? ¿Por qué se quemó el carro del metro si se supone que no estaban andando? Entonces empiezan a cuestionarse muchas cosas, pero lo que yo entiendo es que están como más del lado de que los carabineros o los militares también en movimiento pueden estar como distorsionando, que es como lo que pasa acá, que finalmente para ensuciar de pronto a los estudiantes, pues... Se viralizó un video, no sé si ustedes lo vieron, Laura y Víctor y quienes nos ven, de una agencia internacional simulando una quema de un carro, ¿no lo vieron? Entonces está la reportera que necesita la noticia y empiezan a simular los manifestantes atacando un carro, lo están grabando ahí y los protestantes logran grabar eso. Es impresionante. O sea, simulan una quema de un automóvil para un medio internacional. No, eso era como lo que estaba... ¿Me recuerdas cuando las noticias, cuando Plan Colombia que iban a quemar los laboratorios, entonces como era muy peligroso llevar a los periodistas, hay unos eventos documentados, o sea, de que simulaban las quemas para los periodistas para que pudieran coger las imágenes, pero no realmente de verdaderas quemas porque no los podían llevar a las zonas de los laboratorios. Que bueno, no lo preguntamos, pero lo pasamos a Víctor, y es también un poco el papel del cubrimiento sobre las protestas, ¿no? También te quiero preguntar sobre, que no lo explicité, pero en el caso de Haití es latente el papel de los Estados Unidos, ¿cierto? A ver, yo quiero
meter todo esto en el paquete de la teoría de la conspiración que tantos orgasmos producen en los sectores de izquierda. Y cuando yo hice cobertura in situ de las revueltas árabes durante varios años allí en Oriente Medio, a uno, todo el mundo trataba de convencerlo de dos cosas: o todas las revueltas árabes eran planeadas en un cuartel del Pentágono, de la CIA. o habían sido planeadas en una cueva de Al-Qaeda. Entonces, no había posibilidad de algún, y a partir de ahí se hacían toda la lectura. Entonces, no había Fondo Monetario Internacional que reventó Túnez, no había un autoritarismo en Libia, no había un problema de corrupción ¿cómo se llama? En Egipto, no había unas políticas de privatizadoras brutales en Siria. Todo eso era carreta, era el Fondo Monetario, perdón, era la CIA la que estaba detrás de eso. Y ahí empato con lo que tú decías, Claudia. A mí me parece profundamente grosero con la gente decirle a miles de personas de Chile, de Ecuador, de Haití, de Colombia, que ellos se mueven porque Maduro da la orden. O sea, eso ya me parece que es asumir que las poblaciones son títeres, y con eso mucha izquierda latinoamericana leía las revueltas árabes. Entonces, eso es un problema de que ahora se hace todo yo recuerdo, por ejemplo, en un portal que yo no quiero acordarme, entonces afirmaban que la caída de Trípoli en Libia no era por rebeldes, sino que eso era grabado en un estudio de televisión, y que todos eran ingleses y franceses con barbas postizas. Si quieres le doy la cita. Entonces uno dice, esto es una locura, ¿no? O Bashar al-Assad, el presidente de Siria, diciendo, esto no es mentira, tengo también la cita, donde dice, el clásico entre Real Madrid y Barcelona, la distribución de los jugadores del Barcelona, es una clave para indicarle a los rebeldes por dónde entrar las armas. O sea, un nivel de idiotez, y uno dice, esto es... Pero es lo que se da. Entonces, necesitamos crear un... O sea, le echaba la culpa al Barcelona y Claro, al Real Madrid. no al Real Madrid. Era el verdadero culpable. Claro, lo que yo trato de decir es, se necesita crear un manifestante que sea delincuente, un manifestante que incendia, que es radical, que es violento, que esa rabia no existe, que no hay razones para oponerse. Entonces eso es lo primero que se hace, y luego nos meten una idea que es la idea de la teoría de la conspiración. Un segundo elemento de esa teoría es, es posible que aquí salga peleado con alguien, pero es que yo he estado visitando a Venezuela con estadías más o menos interesantes en el último año 7 veces, y yo lo que veo es que la capacidad de gestión del gobierno venezolano en el interior es pésima, pésima. Podría citar aquí muchos ejemplos. Entonces me cuesta trabajo pensar que administran tan mal su casa, pero son capaces de administrar las protestas de todo un continente. Eso me parece terrible. Lo otro es que hay una falta de negar las condiciones objetivas de malestar en la sociedad latinoamericana, y lo otro es que hay unos sectores de la clase media que dudo mucho que esos sectores de la clase media le crean a Maduro, porque Maduro lo dijo. Ahora, frente al Fondo Monetario Internacional, ya sé que hay que recomendar un libro, lo voy a recomendar de una vez. Es el malestar en la globalización, el de Joseph Stiglitz, porque me parece que es un libro interesante de alguien que habla, siendo vicepresidente del Banco Mundial, desde adentro, y dice, mire, el Fondo Monetario Internacional es lo que es, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay que mirarlo. Y lo otro es, que quiero aprovechar para decirlo, es el modelo colombiano, que ya hablaremos de Colombia, es el modelo de EPS. Las EPS colombianas son la copia exacta del modelo ISAPRE creado por Pinochet, cuyo senador ponente en Colombia en el año 93 fue Álvaro Uribe Vélez. Entonces, en últimas, copiamos, y además copiamos pésimo. Yo quería agregar algo sobre el tema de las visas bolivarianas. Yo creo que hay una cosa, o sea, yo soy de las que creo en efecto que se acabó la democracia en Venezuela, pero déjame terminar, creo que no nos podemos equivocar en la lectura de lo que está pasando ahora. Este proyecto no es solamente, digamos, conseguir la transición democrática en Venezuela, es acabar con las izquierdas latinoamericanas, es acabar con los proyectos de izquierda. Este proyecto que se está haciendo ahora va mucho más allá de Maduro. Entonces yo creo que tenemos que tener las cosas claras. O sea, yo por lo menos sí creo, allá no hay democracia que trabajar para que vuelva. El problema es que no se puede prestar eso para... Vienen por todos. Esa es mi lectura, o sea, esa es mi lectura, que va mucho más allá de simplemente el tema de la transición democrática en Venezuela. Bien, viene otro elemento importante, y quería hacerles
dos preguntas las voy a hacer juntas de una vez, por efectos de tiempo y con menos tiempo para acelerar un poco. Venimos de elecciones muy importantes en Argentina, ¿cierto? Gran derrotado Macri, ¿cierto? Venimos de elecciones presidenciales en Bolivia, ¿cierto? Allí recordemos que Evo pues había hecho un plebiscito perdió, bueno, finalmente por acciones jurídicas logra presentarse, gana por un estrecho margen, y eso ha generado, digamos, una controversia internacional y nacional importante. También hay movilizaciones en torno al tema. Entonces quisiera preguntarles a ustedes dos por eso. En tu caso, quiero preguntarte, se está pidiendo la renuncia de Piñera, ¿no? Pero a Piñera le quedan 2 años todavía. ¿Cuándo son las próximas elecciones? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué actor político crees que puede un poco como recoger, salir beneficiado con lo que se está presentando? Pero quiero preguntarles también por esto, y es algo que nos preguntan constantemente en redes a propósito del tema de este café y que ha salido también en discusión, y es ¿por qué no pasa en Colombia lo mismo? ¿Cierto? ¿Por qué en Colombia no está pasando lo mismo en este momento? Particularmente, pues yo sé que el movimiento social colombiano ha dado grandes peleas, o sea, no es tan cierto esa matriz que dice que aquí no pasa nada, la gente no protesta. No, aquí la gente sí protesta. Aquí ha habido paros, movilizaciones gigantes, demás, seguramente con otras características, pero no podemos desconocer la importancia del movimiento social colombiano. Pues no por nada están matando también tantos líderes sociales, y bueno, eso es un tema importante. Sin embargo, quiero preguntarles por eso, digamos, más porque nos lo están preguntando en este momento también por Facebook. Entonces, así como telegrafiados ambas cosas. Entonces, comenzarías tú. Bueno, yo voy a contarte un poco de lo que viene para Chile, lo que creo yo. Hace como 2 días hubo un cambio de gabinete, pero el cambio de gabinete... ¿Qué ministros cambiaron? Fueron 8. 8 ministros. 8 ¿De integrantes de Hacienda. ¿De cuánto? Son más o menos 16, pero, o sea, cambiaron Hacienda, trajeron un tipo con un corte un poquito más social, pero es lo que planteaba Víctor, o sea, es... Bueno, perdón. Sí, no, pero es parecido, o sea, de hecho las personas, la ciudadanía está totalmente inconforme con este cambio, porque además como dentro del mismo también mueve unos para acá y otro lo pasó para el deporte, o sea, todo el mundo dice, Piñera, no entiendes, no estás entendiendo, y la gente está totalmente inconforme. Bueno, piden la renuncia de Piñera. Por lo menos salió el ministro del Interior, si no estoy mal, Chadwick, por lo menos, pero no hay. Y aquí lo que pasa es que tampoco hay una izquierda que esté liderando. Aquí lo que pasa en Chile es que la gente ya no le está creyendo a los partidos políticos. Entonces hay un poco en eso, que toca sentarse a conversar, y yo creo que para eso es empezar a pensar la constituyente como tal. Con Michelle Bachelet ya se había empezado un proceso, pero llega Piñera y desconoció un poco todo ese trabajo que se había hecho por unos años, pensando, conversando por la constituyente. Así que yo creo que eso es como que lo que le espera un poco a Chile. Todavía le quedan 2 años, no estoy mal a Piñera, y nada, tiene que conversar porque antes se estaba diciendo que estaban en guerra, que esto era, se dijo que esto era, la esposa dijo que era una invasión extraterrestre, bueno, todo eso, alienígena. Estamos los alienígenas. Sí, entonces hay un total descontento con el presidente, y nada, tiene que conversar, pero no sé, no es muy esperanzador, pero bueno. Víctor, y termina la Varias cosas. Yo creo que en el caso, a mí me llama la atención la falta de recambio de élites, es decir, aquí es para casar otra pelea, ¿no? Pero finalmente Dilma fue la que dijo Lula, Chávez fue el que dijo Maduro, Duque fue el que dijo Uribe, Lenín Moreno fue el que dijo Correa, y la Kirchner dijo que Fernández, y Piñera está haciendo lo segundo. Entonces la pregunta es, ¿hay recambio en el liderazgo latinoamericano? Yo creo que no. Pero además lo que han hecho es administrar el modelo.
y administrar un modelo no resuelve el problema de fondo. La experiencia sudafricana es muy rica en demostrar cómo los cambios políticos que no se acompañan de cambios económicos son un fracaso total. Allí se da toda la destrucción del apartheid y ahora solemos decir que no hay un apartheid contra los negros sino contra los pobres, pero no gratuitamente el Gini, Sudáfrica sigue siendo uno de los primeros y los problemas sociales dentro de Sudáfrica se mantienen porque lo que han hecho en última es administrar el modelo. Creo que en el caso colombiano hay varias cosas. Lo primero es que el nivel de represión en Colombia no es comparable con el nivel de represión de otros países. Es cierto, en Ecuador ha habido detenciones, ha habido muertos en Chile, ha habido violencia en los carabineros brutales, hemos visto, pero yo no sé si cualitativamente y cuantitativamente es comparable con el nivel de violencia sostenido por décadas en Colombia contra el movimiento social. Segundo, que en Colombia la experiencia guerrillera le hizo daño al movimiento social. Y yo creo que esa es de las cosas que tenemos que analizar, porque el nivel, ya no estoy hablando de las banderas teóricas y en abstracto, estoy hablando de la realidad, sobre todo la degradación de la guerra, lo que estamos viendo en el Cauca, por ejemplo. Eso hay que mirarlo con mucho cuidado y hasta qué punto esto también le hizo muchísimo daño. Y lo otro es que fíjense que las élites latinoamericanas, con todo lo que uno quiera, Copé y Adeco finalmente aceptaron que ganó Chávez y los ricos de Santa Cruz aceptaron que Evo subiera al poder y el bananero ecuatoriano aceptó que Correa subiera al poder y los Kirchner llegaron en Argentina y hasta Lula llegó en Brasil. Pero a mí me cuesta pensar, me cuesta trabajo creer que en Colombia, las élites colombianas van a permitir siquiera un gobierno medianamente desteñido que plantee una alternativa diferente. Muy pesimista. Realista. Listo. Laura. No, yo lo que les iba, digamos, yo lo que les iba a plantear que en este momento hay una pelea por la hegemonía cultural. O sea, cuando hace unos años habíamos dicho el péndulo se había devuelto, estamos en los gobiernos de derecha otra vez, estamos realmente hoy en una pelea por una hegemonía cultural, cuál narrativa se impone, si la de izquierda o la de derechas, y por eso le digo que en esta pelea va mucho más allá de Maduro en mi lectura. Creo que lo de Argentina es es un ejemplo de la frustración y el fracaso del modelo, porque, o sea, el gobierno de Cristina dejó 35% de personas en la pobreza, o sea, no es que haya sido una cosa con el agravante de que es cleptómana, o sea, hay un problema de corrupción que yo quisiera ver cómo lo van a resolver con ella ahora, con el fuero vicepresidencial, o sea, cómo se va a resolver eso. Pero la gente votó por ello, porque los que le proponían Macri, lo que les propuso Macri en esos años, fue un fracaso. O sea, Macri, tratando incluso de ser un poquito cuidadoso, llevó las reformas económicas despacito, pero 57 billones, 4 veces el paquete que se le dio a Egipto, 4 veces, no fue capaz de sacarlo de ese problema. Y la gente... La moneda más devaluada. La moneda, 54% de inflación, o sea, ese está entregando el país con 54%. Entonces, fíjense el escenario, que la gente prefiera en lo que los analistas argentinos llaman el eterno retorno del peronismo. Es que es el eterno retorno en Argentina. El peronismo nunca se va. Y fíjense cómo votó la gente. La gente votó en la zona periférica de Buenos Aires y la Patagonia, en las zonas más pobres de Argentina, votó Kirchner, en las zonas más ricas votó Macri. Y ese escenario es un escenario que ustedes se paran en cualquier lado y lo ven en todos lados. Miren la elección de Bogotá. Usaquén y Chapinero votaron Galán. Galán ganó solo 2 localidades del sur, el resto es todo Claudia López. Entonces sigue habiendo un enfrentamiento de clases digamos que sigue persistiendo. Ahora, Colombia, o sea, yo solo quiero decirles una cosa sobre Colombia. ¿Ustedes recuerdan el paro agrario del 2013? ¿Cuántas semanas? Por supuesto. Estuvimos ahí, nos conocimos ahí. ¿Cuántas semanas duró? Duró
el primer epílogo fue el Catatumbo, duró 52 días. Y el paro agrario duró El que 17 llegó días. acá, el que llegó 17 acá, días. ok, 17 días. ¿Y qué salió de ahí? Salió una cumbre agraria. La cumbre agraria tiene la capacidad de cambiar el modelo económico, no, pero la incidencia de la cumbre agraria, lo que yo vi es que fue una incidencia importante, o sea, en su momento, o sea, con un gobierno que estaba negociando la paz, ¿no? O sea, hoy no existe, o sea, pero a mí me parece que en ciertos casos los paros, las movilizaciones tienen una capacidad de incidir en la política pública, de traducirse en una... Y creo que el paro agrario es un ejemplo de eso. Ahora, si en Chile no van a conseguir la constituyente para sacar a Piñera, quién sabe, pero nosotros acá sí hemos visto movilizaciones con incidencia. Solo quiero decirles algo más que a mí es el gran interrogante de esto. Cuando llega Chávez al poder, 1999, plantea, no, yo tengo un modelo de democracia diferente a la representativa. Estos partidos están mandados a recoger, yo quiero democracia participativa y plantea a nivel continental el debate sobre lo representativo versus lo participativo. Y por una década se discutió cómo hacemos para reconciliar los dos. ¿Cómo hacemos para que haya más participación en el marco de los elegidos? O sea, finalmente es en el marco del paso por las urnas, ¿no? Y Chávez plantea ese debate. A mí quiero que me digan cómo hacemos para un modelo de democracia que integre la democracia de la calle. Porque lo que pasa con Ecuador, o sea, Ecuador, el único que logró terminar en los últimos 30 años, creo yo, es Rafael Correa. O sea, entonces, ¿cómo hacemos para el modelo de democracia que integre, que asimile la democracia de la calle? ¿Cómo vamos a hacer? ¿A qué modelo de democracia nos estamos moviendo? Eso es... Bien. Vamos a dar 3 palabras. Una cosa muy cortita. Lo que preguntamos siempre. Una canción, un libro y una serie que quieran recomendar o nos quieran recomendar a propósito de lo que estamos hablando el día de aquí, así concreto. Pum, pum, pum. Víctor. Libro, El malestar en la globalización, de Joseph Stiglitz. Ajá. La canción, un cantante. Espera para copiar, por favor. El malestar en la globalización, de Joseph Stiglitz. Canción o un cantante, Víctor Jara. Cualquiera de esas. Y película, una serie, David me estaba diciendo que yo soy siempre antisoviético y por eso la recomiendo. Es Chernobyl, por una cosa, y perdónenme, pero vengo a robar un minuto. Y es, hay una cosa que decía Marx, y no hay que ser marxista para saberlo. Marx en las luchas sociales de Francia decía, no podemos seguirle comiendo cuento a echarle la culpa al enemigo. O sea, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad cuando le embarramos. Y yo creo que eso no lo han leído en Venezuela. Entonces, sacar la pelota, que todo es una conspiración del imperialismo yanqui, vale, ahí está el imperialismo yanqui. Pero yo creo que Chernóbil vale la pena mirarla con otros ojos. Laura. Bueno, ustedes saben que yo nací en Uruguay, ¿no? Entonces le voy a recomendar lo que para mí es el mejor grupo de protesta social, uno de los mejores grupos, el mejor en Uruguay y uno de los mejores en América Latina. Se llaman Los Olimareños, se separaron en 1990, pero ahí están, los encuentran en internet la música. Busquen una canción que se llama Cieguito del 69. Espere, Cieguito. Del 69. Bueno, entonces el otro gran cantautor de protesta social de Uruguay se llama Daniel Biglietti. Okay. Entonces esas son mis recomendaciones. De un libro les quería traer uno que me acabo de terminar, que es un libro de historia, pero me pareció apropiado porque para que uno vea que las cosas no cambian tanto. Se llama 14 de julio y es un francés, Serge Juliá, y no es sobre el 14 de julio de la Bastilla, es sobre una fábrica de la época, la represión a los trabajadores que se rebelan unas semanas antes del 14 de julio. Y entonces
los propietarios, cómo digamos, cómo responden, cómo reprimen esa rebelión de los trabajadores en esa época. Entonces me pareció que puede ser apropiado. La película, serie. No sé, me acabo de ver la película sobre los Panama Papers de Netflix. La lavandería. ¿Cómo se llama? La lavandería. La lavandería. Es un poco caricaturesca la forma como está contado, a veces uno siente que está contado estilo cómics, pero uno entiende cómo era el negocio. Y bueno, yo quiero recomendar un poco también con contexto chileno el documental, no sé si lo vieron, película Los Chicago Boys en el 2015, perdón. Esto es dirigido por Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano. Ahí hay una clara ilustración de lo que puede estar desencadenando toda esta situación en Chile. Así que se lo recomiendo. ¿Ese está en Netflix? Está en Vimeo. ¿Vimeo? Así que lo pueden encontrar de Chicago Boys. Y les recomiendo. Hay una cantante. Es que Víctor. ahora Netflix es nuestra referencia de todos. Huevanados, por Mira de qué. Sí, nosotros los que peleamos decir Hay una cantante, bueno, Víctor Jara me encanta, pero hay una cantante muy joven en Chile que también está apoyando mucho el movimiento, que se llama Anita Tijoux. Entonces, ella está en muchos Sacó una jóvenes. canción, bueno, la de Cacerolazo, pero Sí. la que sacó con los chicos del maíz, El extraño viaje, se lo recomiendo. Así que está Ana Tijoux. está muy recomendada. Y bueno, el libro, yo creo que un poco hablando de este tema de Latinoamérica, Eduardo Galeano es uno de mis autores favoritos, y yo creo que Las Venas Abiertas Siempre hay que volver a las venas abiertas de también. la América Latina es algo como que Claro que antes de morir No se se demora. dijo que se escrito ese libro así. Bueno, dos preguntas aquí, dos intervenciones rápidas. Déjalo que porque Una, ¿alguien más? Opiniones, comentarios. no, déjalo que haga. Mucho gusto, mi nombre es Camila Torres, soy una mujer en tránsito. Para mí, le voy a preguntar al especialista Víctor, pero tengo derecho a que me refutar, ¿sí? Entonces, Víctor, tú te refieres que de Venezuela dicen que es pésima porque la democracia. En comparación, ¿cuál es la diferencia en comparación en Colombia a Venezuela? Listo. ¿En Facebook hay alguna pregunta? No, lo de Maduro. Bien. A ver, yo no he dicho que la democracia de Venezuela es pésima. Entonces empecemos por ordenar. Yo dije, la gestión de lo público en Venezuela es pésima. Eso sí fue lo que dije. En Lo otro diferencia no lo con dije. Colombia. Lo que lo dije. Cuando uno ve, voy a dar algunos ejemplos torpes que pueden servir para. Aquí me gastaría una hora, organicemos un panel sobre Venezuela, yo me comprometo a venir, te invito a Camila a que vengas y lo discutimos. Muy amable, gracias. Vale, pero voy a dar solo un ejemplo. Estoy en el hospital, en una de las maternidades de Caracas, donde me dicen que hay una grave posibilidad de comprar medicamentos. Esto es cierto. Los especialistas hablan de un desabastecimiento de medicamentos del 85%. Yo lo hice de tratar de comprar antibióticos y tú lo sabes que es requete complicado. Sin embargo, hablando con la gente, entonces el argumento es claro, y lo vi, medicamentos que son traídos de la India, porque ni las farmacéuticas colombianas ni las gringas le quieren vender una sola aspirina a Venezuela. Eso lo tengo claro. Y entonces me dicen, aumentó la mortalidad materna. Ya les dijeron que yo fui médico. Entonces le decía, bueno, ¿cuáles son las causas? Y me dicen, hay un problema de sangrados, hay una cosa técnica, y para eso se requieren unos reactivos. Y pregunto yo, bueno, ¿de dónde están importando los reactivos? Me dice, los traen de yo no sé dónde. Le digo, vale, ¿y los reactivos de este hospital dónde están? Los que importan, me dicen, están en el aeropuerto de Maiquetía. ¿Hace cuánto? Hace 2 meses. Yo entiendo perfectamente lo del bloqueo. Y entiendo que Estados Unidos hace una guerra
terrible como la hizo contra Allende en el 73, contra los sandinistas en los 80, contra Cuba en los 90, todo eso lo sabemos. La pregunta que yo le hacía a los economistas venezolanos, hombre, si ustedes tienen la evidencia y saben que eso les va a pasar, ¿por qué no lo hacen? Chávez en el 2004 ordenó crear 15 empresas farmacéuticas. De las 15, solo 7 abrieron la puerta, 8 nunca abrieron. Y de las 7, todas estaban cerradas a los 4 meses. No me diga que eso es un problema del imperialismo yanqui. 2004, cuando no había las medidas económicas que se están viviendo ahora. Entonces, por ese y muchos otros ejemplos, yo creo que el debate hay que darlo con seriedad, pero yo sí creo que hay cualquier cantidad de elementos, de evidencias empíricas que me permiten, aquí no lo puedo desarrollar y pido perdón por eso, porque un solo ejemplo no es suficiente argumento, ya lo sé, pero, o sea, académicamente no sería lo correcto, pero planteemos el debate en un evento y mostrar cómo sí hay un grave problema de gestión pública de Venezuela que la hace pésima, y por eso me atrevo a decir, hombre, si no son capaces de gestionar eso, de gestionar que se lleve una caja de reactivos de Maiquetía a una hospital de Caracas en 1 hora y lleva 2 meses allá, y eso está representando la muerte de mujeres venezolanas, no me joda que son capaces de generar todos los movimientos populares de Ecuador, de Chile y de Hong Kong. Me cuesta trabajo creer. Cortico. No, yo lo que pasa es que yo he observado que, digamos, acá en Colombia uno a veces también se ha dado cuenta de que hay problemas. Yo le dije que voy a refutar yo, por favor. Y luego sigue el No, compañero. pero espérate que ya comenzó él, y porque vimos era la pregunta, la respuesta, es la dinámica, porque no podemos Pero que alargar dije más. que iba a refutar, si no, no te fuera hecho. Bueno, lo que digo yo es que, bueno, acá en Colombia uno también puede darse cuenta que hay muchos problemas de gestión, ¿sí? Digamos, acá mismo en Bogotá, uno se ha dado cuenta que han habido muchísimos problemas de gestión digamos, con la movilidad, muchas cosas. Y a veces uno llega a preguntarse, de pronto se contagia uno de las teorías de conspiración, si eso es ineptitud, si hay intereses económicos, si lo hacen a propósito, como qué es lo que está detrás de, como de que eso no se mueva. ¿Ya? Me gustaría saber. Un minuto. Yo te dije puntualmente que la diferencia entre Colombia y Venezuela, en el caso mío que soy una chica trans, ¿sabes las barreras que yo tengo? ¿Sabes las barreras que dejemos a la chica trans y digamos las barreras que tengo en salud, siendo desplazada? Y siendo, no digamos que desplazada porque supuestamente no tenemos muchos derechos, porque el papel aguanta con todo, ¿no? Pero en la realidad como ciudadano, ya pongámonos no como chica trans, sino como ciudadano colombiano, las barreras, ¿dónde me las quitas? ¿Dónde me las dejas? Bien, ya está claro el punto. Redondeamos y terminamos. A ver, frente a lo que plantean sobre las barreras, el problema es, las barreras existen, y las barreras en salud, en el caso colombiano, dependen mucho de la configuración de la ley 100. La ley 100 no es que esté bien escrita y mal aplicada, la ley 100 está mal escrita, o sea, es una mierda. Perdón por resumirlo, pero no tenemos mucho tiempo, pero lo digo y voy a hacer un crédito. Mi página web es victordecurrealugo.com, ahí pueden descargar mi tesis doctoral y son el análisis de los 10 primeros años de la ley 100. O sea, creo que tengo algún conocimiento para atreverme a decir qué es lo que hay ahí. Y por supuesto hay todas las barreras, ¿cierto? Ahora, ¿el problema cuál es? Que el problema de acceso o el problema de servicios de salud en Venezuela no es un problema del modelo, es un problema de la gestión cotidiana. Es un problema de la concepción. No es un problema de la concepción del modelo. Cuando uno le dice que el 70% de los medicamentos desaparece en los últimos 300 metros antes de llegar a los hospitales por el bachaqueo, es decir, el contrabando, que hacen chavistas y antichavistas, hombre, yo creo que hay que pensarse en qué tipo de gestión, la gestión macro, la gestión micro, de ese modelo. Entonces, sí es cierto que hay unas políticas, Camila, sin duda, que plantean exclusiones, y las políticas neoliberales en salud las plantean. Ahora, el problema es, yo de Álvaro Uribe espero una política neoliberal, pero la promesa que hizo Chávez era de un modelo diferente, y ese modelo no se vio. Eso para contestarte tu réplica. Y frente a lo que hay, el Guri es la planta eléctrica que alimenta el 70% de la energía eléctrica de Venezuela. Desde el 2011, en el discurso de golpe de timón, Chávez dice, eso hay que corregirlo. Llegamos al 2019 y hay un apagón terrible, y entonces no, es que la culpa es del imperialismo yanqui. Yo creo que hay que jugar un poco la responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando uno da ese discurso aquí, uno queda como el mayor... pero yo reconozco éxitos de la revolución venezolana, entonces usted es un chavista. Y uno llega a Venezuela y uno es un antichavista. O
sea, la polarización social hace que hoy por hoy, frente al discurso venezolano, sea imposible siquiera ser tibio, que no es mi punto, por favor. Claro. Bueno, a todos y todas, muchísimas gracias. Ya vamos a terminar. Di la posibilidad de preguntas, era el momento para hacerlas, ya tenemos que cortar, llevamos 1 hora y 10 minutos más. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Los invitamos a que participen, no va a ser el último espacio, o sea, nos toca porque también hay una transmisión, no se nos puede alargar tanto, la meta es que nos dure 1 hora, abrimos claramente el momento para las preguntas, no se dio en ese momento, entonces pues nos toca concluir. Agradecerles por supuesto a los invitados, a las invitadas, pues es un honor contar con su presencia. Consideramos, digamos, que este es un tema sobre el que hay que seguir estudiando, sobre el que hay que seguir trabajando, sobre todo en clave de lo que pueda servir para el caso colombiano. Lo siguiente es una invitación que es solamente responsabilidad de quienes organizamos este café a propósito de América Latina en la calle, y es una invitación también a la movilización nacional que se va a desarrollar el 21 de noviembre en Colombia, el paro nacional que están convocando las centrales obreras, el movimiento social, diversas fuerzas fuerzas vivas de Colombia, en rechazo como a la intención de la reforma pensional, de buena parte de las políticas que intentan adelantarse hoy, y también del asesinato de los lideresas sociales, indígenas y excombatientes en proceso de reincorporación. Hay que ir a construir esa democracia en la calle, hay que manifestar también nuestro descontento y exigirle al gobierno nacional medidas para la vida digna y para defender también la posibilidad de seguir viviendo en Colombia. Así que para todos y todas, muchísimas gracias, y siempre este Café Esperanza será un espacio abierto al diálogo, al debate y a las opiniones diferentes. Muchas gracias.